detrás de aquella esquina puede ser tan malo que me siento temeroso y me acobardo. Hola, bienvenida y bienvenido a Críticas sobre la Marcha, el podcast en el que improvisamos microcríticas de cine y de series. Mi nombre es Yago Paris, lo que escuchas de fondo es Hermana Amnesia y en el día de hoy vamos a abordar el tercer episodio de la segunda temporada de Westworld. Bien, el título de este capítulo es Virtù e Fortuna y bueno, creo que se puede decir que claramente se trata de un episodio de transición, además transición literal, porque básicamente si lo reducimos a la mínima expresión, el capítulo ha consistido en personajes que se desplazan de un lugar a otro y gracias a esos desplazamientos pues descubrimos nuevas zonas o nuevos aspectos del parque o recuperamos a personajes que hasta entonces no habían vuelto a aparecer. Y bueno, esto no lo digo como algo malo, sino como una descripción, simplemente. Es un capítulo de transición porque no ha habido grandes revelaciones, no ha habido grandes cambios, no ha habido grandes descubrimientos que hayan hecho que algo muy importante del universo tenga un significado diferente. Vamos, lo que se entiende por episodio de transición. En líneas generales yo lo he disfrutado bastante. Porque, bueno, esta segunda temporada parece que no se está guardando nada en el tintero y en estos 3 episodios la verdad es que están yendo a toda velocidad. No en el mal sentido de rápido corriendo y contando las cosas mal, sino en el sentido de que realmente están metiendo mucha acción y muchos sucesos que son muy estimulantes. Entonces, pues bueno, en este tipo de casos, aunque está todo bien enarbolado y contado, siempre da un poco el miedo a que a lo mejor estén quemando trama. Yo espero que eso no sea así. No me da realmente esa impresión, pero bueno, en este tipo de casos, cuando las series empiezan a utilizar de manera habitual sucesos que a lo mejor serían momentos estelares de una temporada y que se reparten a lo largo de la temporada, pues siempre da un poco de miedo que a lo mejor estén quemando trama, pero bueno, en principio yo confianza en la serie porque da la impresión de que no es este el caso. Uno de los aspectos más relevantes del capítulo, bueno, es la presencia que se le da a Peter Abernathy. Creo que al final, en cierta manera, el capítulo va sobre él, porque al final hay una serie de tramas que giran en torno a él y que bueno, que al final él es un poco el objetivo de diferentes personajes, ya sea los humanos que tratan de tomar el control, de recuperar el control del parque y que bueno, pues lo están buscando a él porque no deja de ser una herramienta en la que bueno, todavía no terminamos de tener muy claro qué es lo que lleva en su interior, pero bueno, lo quieren recuperar. Y por otro lado, pues Dolores, bueno, no deja de tener sentimientos muy humanos como el hecho de relacionarse con un androide al que siente como su verdadero padre y bueno, pues al final pues tener que ir a por él porque se lo han llevado. Por otro lado, sin embargo, el que funciona en cierta manera como hilo conductor también podría ser Bernard, por el tema este de que está presente en varias tramas tanto de pasado como de presente y cómo se unen a través de sus recuerdos. Entonces, bueno, pues Bernard sigue siendo fundamental. En ese sentido, a mí una de las cosas que más me está interesando es cómo se están dando estas lagunas mentales de Bernard y por qué se están dando, puesto que precisamente una de las características de la primera temporada que a mí más me interesaban de los androides es el hecho de que recuerdan todo con total intensidad como si lo estuviesen viviendo en ese mismo instante. Recuerdos que han sucedido hace 10 años los tienen grabados en la memoria como si hubieran sucedido ayer. Y sin embargo, pues a Bernard le está pasando lo contrario, que está teniendo lagunas mentales, que de repente recuerda cosas con las que no contaba. Entonces, pues me interesa mucho cómo lo que están proponiendo, porque confío en que haya una explicación que sea estimulante y que aporte
un nuevo cariz al mundo de los androides y que los haga más complejos. Espero que no sea simplemente una herramienta narrativa para crear suspense y tensión, que eso es uno de los aspectos que quizás menos me está gustando de la segunda temporada, que es el tema de los saltos temporales, que son marca de la casa, y de momento la impresión es que lo están haciendo simplemente como un mecanismo de suspense. No le veo ninguna otra razón a esos saltos temporales, a ir para adelante y para atrás, a contarte las consecuencias de lo que ha ocurrido, dígase cientos de cadáveres en el agua, y pues reconstruirte desde atrás cómo se ha llegado hasta ahí. Realmente, normalmente, cuando te saltas la linealidad en la narrativa, debería ser porque tienes un motivo para hacerlo. Y bueno, no quiero adelantarme a lo que pueda ocurrir más adelante en la temporada, que a lo mejor de repente hay una explicación a por qué se ha contado de esa manera, pero de momento en estos 3 primeros capítulos la única explicación que encuentro es porque así enganchas más al público. Entonces, bueno, eso no deja de ser una estrategia manipuladora, además ciertamente barata. Entonces, bueno, eso es una de las partes que menos me gustan de la serie, que ya me pasaba en la primera temporada, que al principio empezaba todo muy bien, pero la cosa se iba echando un poco a perder en la segunda mitad de la temporada. Y bueno, aquí desde el primer momento están haciendo eso y es lo único que realmente me hace arrugar la nariz cuando veo el capítulo. De lo demás, la serie me está gustando bastante, pero ese es como el punto negro que le veo. Por contrastar, uno de los aspectos que más me están interesando, como no podía ser de otra manera, yo creo que eso le está pasando a todo el mundo, es el hecho de que, bueno, poco a poco cada vez vamos sabiendo más de nuevos parques. Si en el capítulo anterior sabíamos de este mundo que parecía el mundo real en versión futurista y que resultaba que era otro parque, o al menos eso se daba a entender, pues aquí, bueno, descubrimos un parque nuevo y retomamos uno que se le había dado unas pinceladas al final de la primera temporada. Por un lado, el Japón feudal, que solo tenemos la escena final y que se queda en total cliffhanger, y otro al que se desarrolla más, que es el de India, que bueno, yo creo que tiene un aspecto muy interesante, primero por lo exótico. Yo la verdad es que no me esperaba para nada, a pesar de que habíamos visto el tigre, no me esperaba para nada que fuese uno de los parques India. No sé cómo lo van a orientar, la verdad, quizás por el tema jungla salvaje y tal, lo cual en realidad tendría bastante sentido por uno de los aspectos que más me ha llamado la atención, y es el hecho de que los animales, no solo los androides, digamos, humanos, sino los animales también pueden atacar a los seres humanos, y eso hace que la cosa se complique mucho más y sea como mucho más agresivo, mucho más peligroso para los seres humanos, lo cual en realidad no deja de ser pues tremendamente estimulante para la trama, porque bueno, cuanto más peligros haya, pues en realidad mejor para la trama, siempre que tenga sentido utilizar ese tipo de peligros. A mí realmente me recuerda a Parque Jurásico, que bueno, es del mismo autor que escribió en lo que se basa todo este universo cinematográfico de Westworld. Entonces, pues en realidad tiene bastante sentido que de repente haya una serie de animales que sean mucho más poderosos físicamente que los humanos y que les den caza y bueno, pues los humanos tengan que esconderse de ellos. Así que en ese sentido la verdad es que estoy bastante atento a lo que pueda dar de sí este nuevo parque. Otro de los aspectos de la trama que más me ha llamado la atención de este capítulo es todo el tema de las batallas que se están dando entre androides. Al final, la serie, la segunda temporada, se empezó a construir como una batalla entre humanos y androides, pero empieza a haber ciertos conflictos y tiranteses entre diferentes facciones de los androides. Dígase la presencia de los indios que van por su cuenta, o la batalla que se da entre los propios confederados y el grupo de androides que lidera Dolores / Wyatt. Y por otro lado, pues bueno, Maeve, que va también por libre, y cómo va a desarrollar todo su plan y si en algún momento se va a interferir con los planes de Dolores. Y también tenemos por otro lado el tema de los samuráis, que bueno, en principio
pues lo único que vemos es que sale uno corriendo en dirección a Maeve para atacarla. Entonces, pues bueno, todo parece ser que va a ser más complejo de lo que podríamos pensar. No va a ser simplemente un humanos versus androides. Y bueno, esto como mínimo hace que la trama sea más compleja. Como en el caso de lo que comentaba de Bernard y sus lagunas mentales, espero que esto sirva para convertir el universo en más complejo, no simplemente para hacer más jugosa la trama. Y bueno, la verdad es que también tengo esperanzas en que pueda dar de sí. Por otro lado, los indios siempre han estado presentes desde la primera temporada, pero la verdad es que en un segundo o tercer plano. Me gustaría que empezasen a tener más presencia y bueno, en este tercer capítulo la verdad es que ya empiezan a jugar un rol que apunta a que puede ser importante, así que en ese sentido la verdad es que también estoy contento. Ya en el aspecto formal, como ya es marca de la Casa Crítica sobre la Marcha, pues bueno, he decidido a partir de este episodio que voy a intentar rescatar las pocas cosas que pueda haber que realmente sean destacables desde el punto de vista de la puesta en escena. Y bueno, así pues abrir una sección en la que poder analizar también desde el punto de vista visual aspectos de la serie que puedan ser llamativos. En este sentido, uno de los aspectos que más me está gustando de esta segunda temporada es cómo están construyendo el espacio en lo que se refiere a los sótanos de Westworld. Si te fijas, al final lo único que están mostrando es una serie de pasillos desconectados entre sí. No tenemos para nada claro qué es lo que está ocurriendo en ninguna parte, están contando muy poco. Y aquí se están valiendo de la máxima que se puede aplicar con bastante facilidad, aunque no siempre ocurre, no es una ley inquebrantable, que dice que cuanto menos cuentes mejor desde el punto de vista de la construcción de la tensión y del terror, sobre todo en el género de terror eso muchas veces funciona, ¿no? Por ejemplo, cuanto menos enseñas al monstruo mejor. Pues en este caso, al mostrar poco y sobre todo al mostrar las zonas como espacios no conectados entre sí, aunque lo están, pero de la manera en que lo narras no hay una conexión entre lo que muestras en una escena y lo que muestras en otra, con lo cual no te termina de quedar claro qué es lo que ocurre, se genera una cierta sensación de caos, de descontrol. Casi por momentos podría parecer infernal, como si fuese una especie como de bajada a los infiernos, con su representación literal en ese humano que sale corriendo en llamas. Y bueno, pues en general me está gustando bastante y hace que sea uno de los aspectos más siniestros de esta segunda temporada. Y sí, pero sin embargo, dentro de esta nueva sección, el momento, mi plano favorito, no tiene que ver con esta parte, sino con lo que tiene que ver con lo que ocurre en el fuerte en el que se libra una gran batalla, en realidad, bastante potente para ser el tercer episodio de una temporada. Y bueno, el plano que a mí más me ha estimulado desde el punto de vista visual es el momento en el que la facción Dolores termina de descubrir sus cartas y en un plano muy simbólico y lleno de contenido, pues estos personajes que tienen como una especie como de máscara, velo delante de la cara, apuntan hacia la puerta donde los confederados tratan de volver a entrar dentro del fuerte y en vez de abrir la puerta, pues lo que hacen es que empiezan a disparar. Entonces con ese plano pues se condensa toda esa idea de traición y además, pues bueno, de una cierta manera poética, preciosista, que siempre funciona muy bien. Entonces, pues bueno, ese sería mi plano favorito de este tercer episodio de la segunda temporada de Westworld. Y con esto doy cierre al análisis del episodio. Esta vez no ha habido ni un solo comentario en iVoox del episodio 2, así que todo mal, todo fatal. Pero bueno, entonces terminamos antes el podcast. Así que nada más, te recuerdo que esto es Crítica sobre la Marcha, que quien te habla es Yago Paris. Lo que escuchas de fondo es Hermana Amnesia. Puedes seguirnos en Twitter en @críticaslmarcha. Puedes escucharnos en iVoox y en iTunes. Y pues bueno, con la esperanza de que te haya gustado este podcast, te espero en el siguiente. Hasta luego. Que llega el momento y se acabó.